Estoy un poco ronco, pero me perdonarán. Bueno, la presentación mía va a ser fundamentalmente sobre la gestión de riesgo en redes. Como amablemente, muy amablemente me presentaron ahorita, una de mis áreas principales de investigación es lo que tiene que ver con confiabilidad y evaluación de riesgos. Y dentro de esa área de investigación, tal vez en este momento una de mis áreas prioritarias es todo lo que tiene que ver con redes, con modelación de redes, no solamente redes de infraestructura, sino cualquier tipo de redes. Tenemos un grupo con el que hemos estado trabajando ya durante varios años y realmente hemos descubierto que este es un tema absolutamente fascinante. Entonces, cuando me invitaron a participar acá, aunque no es que yo trabaje particularmente en el área, digamos, de acueductos en particular, sí me entusiasmé mucho porque creo que es un tema que tiene un potencial de aplicación inmenso y sobre todo que toda la modelación de redes constituye tal vez la esencia de la prestación de uno de las infraestructuras o de servicios más importantes para una sociedad. Entonces, dentro de ese contexto mi presentación, entonces antes de continuar, pues quisiera pedirles el favor de hacer esta presentación de la manera más informal y abierta posible. Si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta o alguna cosa, por favor siéntanse tranquilos de preguntar y les vamos resolviendo por el camino. Entonces, volviendo a la presentación, yo estructuré una presentación, no estaba muy seguro de quién iba a ser mi auditorio, entonces espero haber más o menos cubrir todas las personas que están acá, pero yo preparé una presentación que cubre varios temas que yo creo que son importantes y hay un par de mensajes que se los voy a resumir al final que yo quiero dejarles, pero los temas que cubre la presentación son básicamente tres. Una primera parte que es una descripción de las redes y de cuáles son los problemas asociados a las redes. Una segunda parte que tiene que ver con el problema del manejo del riesgo y una tercera parte que tiene que ver con problemas ya de modelación y cómo el riesgo puede o hace parte esencial de todos los procesos, por ejemplo, de regulación o todos los procesos de implementación de políticas, etcétera. Muy bien, entonces lo que ustedes tienen ahí es el contenido más o menos de la presentación. Muy bien, ¿por qué considero yo que es importante la infraestructura? La infraestructura, pues, digamos, para todos es claro que es esencial, pero hay varios aspectos que son muy importantes. La primera cosa es que prácticamente en lo que hemos hecho en los últimos años, yo puedo ver con mucha claridad que absolutamente todo se puede considerar como una red. Todo lo que existe son redes, existen redes de acueductos claramente, pero en general existen redes para todo, hay redes sociales, redes políticas, administrativas, organizativas, todo tipo de redes, y el funcionamiento de las redes es lo que caracteriza y define el comportamiento de las sociedades. Las redes de servicios públicos como las que usan ustedes, pues dan un soporte a la sostenibilidad de un país, pero los otros tipos de redes dan otro tipo de soporte diferente. Entonces, el análisis de redes termina siendo, de alguna manera, digamos, si queremos ponerlo filosófica, un área de estudio esencial de lo que una sociedad debe diseñar y construir para su futuro. De ahí viene un poco el interés mío en el problema de redes. Entonces, claramente, la sostenibilidad de un país depende de su infraestructura y de las redes que lo soportan. Y la calidad de esos sistemas de infraestructura definen cuál es el estado de una sociedad y definen hasta dónde puede llegar una sociedad. Claramente ustedes lo ven, por ejemplo, en la red vial colombiana. Una de las críticas más grandes en términos de competitividad y en términos de productividad del país tiene que ver con las redes de infraestructura de transporte en particular. Entonces la infraestructura define en una buena medida qué es lo que es una sociedad y para dónde va una sociedad y qué puede alcanzar una sociedad. Y por eso principalmente yo considero que son importantes. Voy a mostrarles algunos ejemplos de redes, por supuesto ya ustedes, pues eso no es un tema muy intuitivo, pero que me parecen interesantes. Lo que ustedes ven en la esquina, ¿cómo va para? Lo que ustedes ven en la parte izquierda es la red, ¿cómo hago para el apuntador? ¿Cuál es? Gracias. Lo que ustedes ven allá en esta esquina de acá es la red de internet de la parte norte, la red principal
de Internet de la parte norte de Sudamérica. Esta es la red de Internet de los Estados Unidos y Canadá. Entonces, claramente pueden ver la diferencia entre las dos redes. Estos son otros tipos de redes, por ejemplo, el Metro de Londres. Tenía que traer una foto de Transmilenio, pero esto es básicamente una red, ¿sí? y en una estructura en una ciudad como Londres o París, donde la red de transporte es tan importante, pues ustedes pueden ver con claridad la magnitud de la red. Esta es la red de gasoductos de Europa. Esta es la red de oleoductos de Colombia, la red principal. El oleoducto nuevo viene por esta parte de acá. Y esta es la red colombiana de distribución eléctrica, la red principal de más de 500 kilovatios, creo. Y por supuesto, pues entonces uno pues puede saltar de esas redes que tienen una descripción un poco macro de esos sistemas a redes mucho más detalladas como la red de acueducto de Bogotá, que claramente es absolutamente sobrecogedora si uno la piensa en términos de modelación, por lo menos matemática. Tiene dos colores porque lo que diferencia son los tipos de material de la red. Pero básicamente cuando uno trata de modelar redes, y ahorita vemos los principales problemas que uno quiere modelar en redes, pues ese es el tipo de redes a las que uno está enfrentado, que son redes de unas proporciones impensables que computacionalmente son inanalizables, no existe, no hay forma de hacerlo, de modelar los problemas que uno quiere modelar computacionalmente. Entonces lo que vamos a ver un poco es cuáles son los problemas asociados al manejo de esas redes tan complejas. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas asociados a la infraestructura, o por lo menos los problemas que más se modelan no voy a decir en la práctica, sino en la academia, porque corre el riesgo de que de pronto en la práctica no? La primera cosa que uno quiere con una red es que uno tiene que garantizar un nivel mínimo o un nivel mínimo aceptable de servicio. Y definir ese nivel mínimo aceptable de servicio es un problema, ahorita más adelante lo discutimos. Pero digamos en términos generales lo que uno quisiera de una red es que la red preste un servicio, un soporte a una sociedad y que ese soporte o ese servicio cumpla con unos mínimos aceptables. Aquí hay una cantidad de conceptos involucrados supremamente importantes. Pues primero, ¿quién define cuál es el mínimo y quién define qué es aceptable? Y tal vez el corazón del análisis de riesgos está la aceptabilidad del riesgo. Y es que no es que el riesgo no es una cosa abstracta, el riesgo es lo que uno está dispuesto a aceptar que sea riesgoso. Entonces, la definición de qué es aceptable o qué no es aceptable es tal vez en algunas ocasiones es más importante que el análisis mismo del riesgo. Entonces, digamos, uno quisiera que una red cumpliera con un nivel aceptable que uno es capaz de definir de alguna manera, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, ya yendo un poquitico más al plano práctico de lo que uno quiere hacer en redes, esos son los tres tipos de problemas que uno quiere analizar. El primero es evaluar la conectividad, o sea, evaluar la posibilidad de que la red sea capaz de llevar información. Cuando me refiero a información puede ser agua o puede ser cualquier cosa que la red va a llevar, energía, lo que sea, pero ser capaz de llevar información entre un punto y otro punto. Entre cualquier dos puntos del sistema, si la red es capaz de llevar la información, entonces el sistema cumple con su función. Y eso se llama un problema de conectividad. Fíjense que los problemas de conectividad en muchos casos dependen de la forma de la red, voy a volver sobre eso después, y no de la capacidad de la red. Dependen de que exista una conexión. El segundo problema es cómo evaluar esos recorridos de la información que viaja por dentro de la red. Entonces yo quiero que la información vaya de un punto a otro y efectivamente una red puede llevar información de un punto a otro. El problema no es llevarla de un punto a otro, sino llevarla eficientemente. O sea, que la información que viaja por esa red sea una información que tenga unas rutas mínimas o de mínimo costo. ¿Sí? Y ese problema ya se empieza a complicar un poco el análisis, porque es fácil dar una vuelta muy grande, pero yo no quiero, para ir de aquí a Medellín, no quiero ir Bogotá, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Montería, Medellín. Eso es simplemente inaceptable. Entonces, en el análisis de una red es crítico que esa red funcione a un mínimo costo. Y la tercera cosa que es importante evaluar en una red son las variaciones de flujo. Es que la información que viaja de un lado al otro es información que usualmente no es constante, sino que la información varía en, digamos, densidad o cantidad de información que está viajando. Entonces, como el tráfico, entonces a las 6 de la tarde, pues el volumen de tráfico es muy grande y
bueno, en Bogotá toda hora es grande, pero una ciudad normal a las 10 de la mañana, pues el tráfico sería más liviano. Entonces, esas variaciones de flujo de información tienen que poderse acomodar dentro de la capacidad de la red. Entonces, esos son como los tres tipos de problemas principales a los que uno les quiere apuntar cuando hace un análisis de redes. Pues yo diría que en muy buena medida esos tres problemas cubren la mayoría de problemas asociados a una red. Ahora, ¿por qué es que esos problemas son complicados de evaluar? ¿Qué es lo que hace que esos problemas sean complicados de evaluar? Entonces hay tres aspectos fundamentales. En primer lugar, como ustedes lo vieron en la red de Bogotá, es que hay un número muy grande de componentes. Entonces, si yo quiero, eso tal vez está relacionado también con el último punto, si yo quiero llevar información de un punto al otro, existen muchos posibles caminos por los cuales esa información puede ir. Si yo quiero mirar la probabilidad o la posibilidad de que esa información efectivamente llegue del punto donde yo quiero, al punto de llegada, pues debo poder analizar la probabilidad de que todos los posibles caminos que existen no fallen, o sea, que efectivamente no exista ningún camino para que yo pueda llevar esa información. Entonces se vuelve lo que se conoce como un problema combinatorio, y es en particular un problema combinatorio que se conoce como NP duro, y eso quiere decir que no existe una solución a ese problema, porque el problema crece exponencialmente a una velocidad muy grande. Entonces, si yo quisiera poder considerar todos los posibles casos, simplemente no se puede hacer. No se puede hacer, no existe un computador que lo pueda hacer. Y para una red del tamaño de Bogotá, por lo menos del acueducto que estaba ahí pintada, pues es imposible hacerlo. Entonces tiene uno que recurrir a métodos aproximados y entonces empieza todo el problema del manejo del riesgo a volverse, digamos, crítico. Existen interacciones no lineales, o sea que simplemente el flujo que va viajando por la red no simplemente es un flujo que yo puedo sumar, sino que por la interacción entre todos los componentes y la capacidad de los componentes, ese flujo se empieza a mezclar y yo no sé en un instante del tiempo cuál es exactamente el valor, ni ese valor lo puedo calcular linealmente como resultado de la operación del flujo que viaja por otros canales. Entonces eso hace que el problema sea particularmente complicado. Y la última parte que ya la mencioné es el costo computacional. El costo computacional es crítico. Entonces estamos enfrentados en este momento a un problema que es esencial, pero que no podemos evaluar con exactitud. Y como no lo podemos evaluar con exactitud, entonces hay una incertidumbre en cualquier decisión que tomemos sobre el sistema. Y como existe una incertidumbre en las decisiones que vamos a tomar, pues existe la posibilidad de que el sistema no funcione como uno quiere y asociado a esa incertidumbre pues está el riesgo. Pero como si eso no fuera poco, existen además unos aspectos, digamos, de tipo estructural del problema que hacen que manejar el problema sea particularmente complicado. Eso que ustedes ven ahí es más o menos una representación de los factores y los aspectos involucrados en el manejo y análisis de la infraestructura. Entonces, el manejo y análisis de infraestructura tiene tres componentes principales, que son los procesos, el desempeño mecánico y los actores. Los procesos, que son los que están en la parte de abajo, en rojo cafezoso, son todos los procesos desde el desarrollo y la concepción del sistema, que puede ser la red, hasta su operación y disposición final. Entonces está pues la concepción, la planeación, el diseño, la construcción, la operación y mantenimiento, el reemplazo. Todos esos son procesos que muchas veces se sobreponen unos con otros, pero que claramente, digamos, son la esencia de lo que es el proyecto, digamos, en su operación. En la parte de arriba están los actores, o sea, las personas que participan en la operación y en el manejo de esa infraestructura. Entonces ahí están pues quienes lo planean, quienes lo ejecutan, lo construyen, quiénes son los dueños, puede ser privados o puede ser el Estado, quiénes son los usuarios, quiénes son los entes reguladores. Todos esos actores que están involucrados ahí tienen de alguna u otra manera, alguna participación en la forma como funciona el sistema. El sistema no funciona por sí solo, el sistema funciona en respuesta a esos procesos y a esos actores y a la forma como esos procesos y actores interactúan unos con otros. Y en la mitad de los dos está
por supuesto, pues el desempeño mecánico. El desempeño mecánico quiere decir qué le pasa a la red y cómo funciona la red. Entonces la red pues está operando, pero claramente se deteriora. Esas líneas rojas que van cayendo lo que muestran es que el sistema está operando a un nivel inicial y se va deteriorando, deteriorando, hasta que llega un punto en el que no funciona más o no funciona como yo quiero que funcione, y entonces yo lo reconstruyo y vuelve, sigue deteriorando y el proceso sigue así por siempre. En la medida, por supuesto, en que yo incluyo más elementos, pues ese modelo es mucho más complicado. Pero fíjense que toda la interacción entre procesos, actores y comportamiento mecánico hace que el problema del manejo de red de infraestructura vaya más allá que el simple problema de análisis mecánico de cómo se comporta la red. Y entonces, pues, una de las derivaciones de esa complejidad es que el análisis de las redes de infraestructura es un análisis que no se puede hacer estático en el tiempo. Yo no puedo analizar la red de distribución de agua potable hoy, en el día de hoy, y simplemente olvidarme y tomar todas mis decisiones con respecto a lo que pasa hoy. El análisis que debo hacer es un análisis que depende del tiempo. Entonces, el comportamiento de la red depende del tiempo, como veíamos en la diapositiva anterior. Pero asociado a ese comportamiento que depende del tiempo, pues tengo unos costos. Entonces lo que tengo, si yo fuera, digamos, el propietario de la red o la persona que tuviera, o el dueño de la red, ¿cierto? Tendría a lo largo del tiempo unos desembolsos, que son el resultado de las necesidades de mantenimiento, expansión u operación de la red. Y entonces el comportamiento mecánico, el comportamiento de mi infraestructura no solamente tiene involucrado a los actores, los procesos y el comportamiento mecánico, sino que además a eso debo incluirle lo que se conoce como el ciclo de vida o el costo del ciclo de vida, que son todos los desembolsos y todos los costos que esta infraestructura me representa a mí como propietario o como regulador del sistema, y que eventualmente en el tiempo terminan determinando la forma en que se desarrolla la infraestructura. Si debo hacer mucho mantenimiento, si no tengo plata para expansiones, pues en algún momento voy a pagar por eso. O si me dedico a hacer expansiones donde no debo, que no son rentables, en algún momento me va a tocar pagar por eso. Entonces, esa dinámica entre actores, procesos mecánicos, comportamiento mecánico, procesos, y ahora análisis de costos, es digamos, la realidad de la modelación de la infraestructura. Y esto pues aplica a todo, aplica a redes, pero también aplica a cualquier otro tipo de infraestructura. Y ahí es donde está, digamos, el gran reto del manejo del riesgo. Entonces, hablemos un poquitico de qué es el riesgo y cómo por lo menos yo veo de una manera integrada el análisis de riesgos. La primera digamos, mensaje que yo creo que es importante es que uno no hace un análisis de riesgos o no involucra el riesgo o no considera el riesgo simplemente porque está de moda o porque es interesante. El único propósito del riesgo es recolectar evidencia para la toma de decisiones. No existe ninguna otra razón por la cual uno quisiera hacer un análisis de riesgos. Fíjense, si ustedes lo piensan, el análisis de riesgos es un análisis de eventos futuros, es un análisis, un poco jugar a ser uno como un chamán, a ver qué puede pasar en el futuro, tratar de adivinar lo que puede pasar en el futuro y cuál es la mejor forma de responder ante lo que puede pasar en el futuro. Pero el análisis de riesgo tiene como propósito último tomar decisiones. Entonces lo que queremos es encontrar evidencia de qué es lo que está pasando para, con base en esa evidencia, tomar la mejor decisión. Y eso lo hace el análisis de riesgos. El análisis de riesgos lo que me proporciona a mí me dice, mire, si esto llega a pasar, estas pueden ser las consecuencias. Si esto pasa, las consecuencias son estas. Entonces yo miro lo que está pasando, recojo información no solamente de eso, sino de otras fuentes, y digo, bueno, ya que tengo esa información, ahora lo que yo voy a hacer es esto y esto y más allá. Pero el análisis de riesgo per se no me dice nada. Solamente dentro del contexto de toma de decisiones que es importante. Solamente para mostrar algunas definiciones,
En su forma más básica, un análisis de riesgo es un valor esperado de unos costos. El valor esperado es una especie de promedio de los costos en los que tendría yo que incurrir si ocurre un evento indeseado. Que si el evento, si no es un evento indeseado, pues si no deseado, pues es una oportunidad en vez de un riesgo. Pero en aquellos costos en los que yo eventualmente puedo incurrir, o el valor esperado de esos costos en los que puedo incurrir, es lo que se conoce como el riesgo en su forma más esencial. Cuando digo valor esperado, no sé si todos están familiarizados con ese término, pero el valor esperado es como una especie de promedios de las probabilidades por los costos que yo pueda tener, asociados a esa probabilidad de falla. Y en una forma un poquitico más general, el riesgo es simplemente el efecto combinado de la probabilidad de ocurrencia de un evento y sus consecuencias en un contexto determinado. Y esa definición pues tiene tres aspectos que son muy importantes para el riesgo. La primera es probabilidad. Lo que significa probabilidad es que estamos evaluando escenarios futuros, escenarios potenciales de los cuales tenemos información parcial y de los cuales estamos estimando su posibilidad de ocurrencia. Existen las consecuencias, que claramente es el objetivo que quiero mitigar, y existe el contexto. Y el contexto, aunque a veces parece que fuera un concepto marginal, es realmente muy importante, porque el concepto es lo que define, por ejemplo, la aceptabilidad del riesgo. Y el concepto define qué es importante para una persona y qué no es importante para una persona. Y si las pérdidas que estoy evaluando son pérdidas realmente relevantes o no son pérdidas relevantes. Entonces una sociedad puede valorar unas cosas más que otras y en consecuencia su análisis de riesgo les da información diferente a las dos sociedades, aunque el análisis y los resultados sean muy parecidos. Entonces es, digamos, la foto general de qué es el riesgo. Y central al análisis de riesgo está la posibilidad de que ocurra una falla. Entonces, la primera cosa que uno tiene que pensar cuando habla de fallas es que, en primer lugar, una falla no es un evento binario, o sea, no hay falla o no falla, sino que todas las cosas tienen algún nivel de falla entre no falla y falla. O sea, todas las cosas están un poco dañadas y eso implica una falla. Una falla es en esencia una pérdida de función. Entonces un sistema falla en la medida en que pierde su función. La puede perder mucho o la puede perder poco. ¿Listo? Y entonces la pregunta es, ¿qué sería, por ejemplo, para una red como la red de acueducto la falla? ¿Qué implicaciones tendría eso? Que si uno pudiera definir, de pronto ustedes pueden hacer el ejercicio mental, si ustedes quisieran definir cuál es la falla de la red de acueducto, y ustedes lo piensan, se dan cuenta que es difícil de definir. O sea, ¿qué significa que la red de acueducto de Bogotá falle? ¿Que falle un tubo? No, porque puede fallar un tubo, pero buena parte de la ciudad tiene agua. Bueno, una falla clara es que no haya agua en la ciudad, pero eso es un caso extremo. Pero en el día a día, digamos, en la cotidianidad, definir una falla es realmente un problema complicado. Pero la falla es un elemento esencial a todo el análisis de riesgos. Y entonces existen diferentes modelos para evaluar la falla, o la falla de un sistema, o el comportamiento de un sistema. El modelo más elemental de todos es el modelo causa-efecto. En el modelo causa-efecto claramente ocurre un evento, y como consecuencia de ese evento pues tengo unas pérdidas y entonces es el modelo causa-efecto. ¿Listo? Ese modelo, sin embargo, es un modelo que usualmente se restringe únicamente al evento disparador, o sea, un sismo, por ejemplo, y a las consecuencias inmediatas. Ocurrió un sismo, me causó un daño y entonces yo tengo que invertir tanta plata en la reparación de ese daño. Digamos, eso es bastante intuitivo. Pero la realidad es que el fenómeno es un poquito más complicado que eso. Y existen en la literatura muchos modelos que tratan de describir cuáles son esos mecanismos por los cuales un sistema deja de cumplir su función. Entonces, digamos, hay varios modelos, existen varios modelos. Yo traje este porque creo que es un modelo que resume bastante bien cuáles son, o lo que yo considero, digamos, el mecanismo principal de ocurrencia de un desastre. Y es que, o de un accidente, o lo que sea. Este es un modelo desarrollado por el ILSI, que es un instituto dedicado a la seguridad de plantas nucleares, fundamentalmente instalaciones industriales muy grandes. Y el modelo hace lo siguiente a diferencia del modelo causa-efecto. En primer lugar, supone
tal vez la parte más importante, y es que la ocurrencia de una falla en la infraestructura, en este caso particular la infraestructura, no es el resultado de una acción única. O sea, la creencia de que es el sismo el que causa el daño del sistema, o la inundación, o la bomba, es una interpretación equivocada del proceso de ocurrencia de falla, y es uno de los errores más comunes en análisis de riesgos. Y la razón es que la ocurrencia de una falla es un proceso largo que involucra una serie de factores y actores que eventualmente puede conducir a la falla como resultado de una acción última, pero no es la acción última. Entonces, en este modelo ese proceso previo a la ocurrencia de la falla está dividido en 3 etapas fundamentales. Una primera etapa que se llama la etapa de pérdida de control, que está relacionada, por ejemplo, con la no existencia de ningún tipo de regulación para el diseño o la construcción de infraestructura. Digamos, la no existencia de códigos o la no existencia de requisitos técnicos. Tal vez se los pongo en el caso un poquito más que conozco más, el caso, por ejemplo, de la vivienda. Hasta los años 70, en muchos países del mundo no existían códigos de diseño para la construcción de edificaciones. Entonces, muchas edificaciones en los 70 y antes se construyeron sin ningún tipo de normatividad. La no existencia de una normatividad es un primer paso para la ocurrencia de un accidente, o de un desastre, o de una pérdida, porque no existen las condiciones adecuadas para proteger la propiedad o las vidas. Sin embargo, eso no se considera usualmente dentro del proceso de evaluación de riesgo. No sé si ven el valor de eso. Luego existe una segunda etapa que se llaman las causas básicas, que son aspectos importantes que hacen que esa situación, que es de por sí, digamos, desfavorable, se acentúe más. Entonces, la no existencia de normatividad para el diseño de edificios y que los edificios se construyen, por ejemplo, en una zona de alta sismicidad, pues acentúa un poquitico más o bastante más la posibilidad de que ocurra una pérdida. Entonces, si ustedes piensan, por ejemplo, en el acueducto y las condiciones para las cuales fue diseñado la mayoría de la red de Bogotá, y las condiciones actuales, más el deterioro que ha ocurrido, pues ya estamos en el segundo paso. Y el tercer paso se conoce como las causas inmediatas. Son aquellos eventos que en últimas terminan haciendo que ocurra un desastre o una pérdida. ¿Sí? Ese puede ser, por ejemplo, el caso del sismo, o el caso simplemente de, no sé, una sobrepresión en el sistema o lo que sea. Entonces, fíjense que todo el proceso de ocurrencia del desastre, o del accidente, o del daño, es un proceso que se va acumulando en el tiempo. Se conoce también como un proceso, se conoce como el proceso de incubación de los desastres, o incubación de las pérdidas. Todas las pérdidas, todos los daños siguen un proceso de incubación, se van generando poco a poco, y al final, cuando ocurre la falla, el sistema vuelve y digamos, el sistema o el ciclo se cierra y todo vuelve y comienza otra vez. Y esto es súper importante porque al nosotros discretizar las medidas de evaluación, las medidas o los procesos que generan la falla de esta manera, las medidas de intervención pueden estar asociados a esas etapas del proceso. Entonces yo no tengo que intervenir únicamente en la parte de aquí del final, que es la resistencia sísmica, sino que mi interés puede ser intervenir la primera parte, por ejemplo, tener una regulación que sea estructural, que permita garantizar que el sistema va a funcionar de aquí en adelante bien, por ejemplo, que los nuevos sistemas funcionen correctamente. O puedo no permitir que la gente construya en zonas que están propensas a una inundación o propensas a un deslizamiento. Entonces, las medidas de alguna manera dependen, la efectividad de las medidas depende de cómo yo sea capaz de discretizar todo ese proceso. Esto que está acá es una tengo hasta las 12:45. Se me acabó el tiempo, ¿a qué horas? Voy a tratar de analizar un sistema completo. Uno debería pasar por los siguientes problemas. La primera es la identificación del sistema.
y en la identificación tiene que definir claramente la función, porque la función define la falla. ¿Se acuerdan? Cuando vimos una falla es una pérdida de función. Y además debería definir quiénes son los actores, quiénes son los propietarios del sistema, quiénes son los entes reguladores. Todo este tipo de definiciones claramente le proporcionan el contexto y permiten definir cuál es el sistema que vamos a analizar. Y el sistema, recuerden, no es únicamente el sistema físico, es todo lo que está a su alrededor. Y luego viene la parte de definición de criterios que tiene mucho que ver con la vulnerabilidad. Y quiero detenerme solo un segundito acá porque creo que esto es fundamental. Cuando uno hace un análisis de vulnerabilidad o de riesgos, el análisis no se hace, digamos, en el aire. Yo no puedo decir, puedo hacer un análisis de vulnerabilidad, porque pues uno es vulnerable a algo, o sea, nadie es vulnerable, punto. Uno es vulnerable a un virus o uno es vulnerable a que le atropelle un carro, pero nadie es vulnerable, punto. Entonces, tanto el análisis de vulnerabilidad como de riesgo está atado a algún tipo de circunstancias externas que son las que lo hacen vulnerable. Entonces, la vulnerabilidad que constituye, digamos, esta parte del problema, no he querido nunca poner el nombre de vulnerabilidad, pero digamos está asociado con esta parte, tiene que ver con la definición de cuáles son mis criterios de análisis. Y solo los voy a mencionar porque creo que en mi experiencia, en muchos casos, se revuelven o se mezclan y eso hace que los análisis no sean completamente coherentes. Aquí hay tres criterios de análisis, por ejemplo. Este es el caso de Chingaza, que está por allá arriba, y Bogotá abajo, o una simulación de eso. Y claramente pues hay un túnel, ahora está San Rafael, pero digamos que San Rafael no estuviera ahí, está el túnel, está Chingaza, está ahí un túnel y está Bogotá. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera resolver el problema de forma, ¿cierto? Si mi criterio fuera fundamentalmente de resistencia, lo que yo debo garantizar, o mi elemento más, perdón, vuelvo y empiezo. Si yo quisiera analizar este problema, y yo quisiera identificar cuál es el elemento más crítico de mi sistema, pues para todos es evidente que la línea que conecta Chingaza con Bogotá es el elemento más crítico. Si yo desconecto esa línea, pues claramente la ciudad está en problemas. Entonces yo puedo resolver el problema de varias maneras. La primera manera es resolverlo por medio de la resistencia. Yo puedo decir, bueno, listo, está claro, entonces como voy a tener ese túnel y yo quiero es que ese túnel nunca falle, lo que voy a hacer es aumentar la resistencia de ese túnel. Entonces construyo un túnel de titanio para que ese túnel jamás falle. Esa es una posibilidad, a un costo X. ¿Listo? La segunda posibilidad es decir, no, mire, yo voy a analizar más bien el problema desde una perspectiva de forma. Y es, no me voy a preocupar tanto por la resistencia del túnel, supongo que es aceptable, pero voy a preocuparme porque si ese túnel falla, yo tenga una alternativa para traer el agua de Chingaza. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, como en el segundo caso, otra tubería, otro túnel, otro camino para poder traer el agua de Chingaza. Es una solución completamente diferente al problema. Y la tercera solución, ¿sí?, es decir, bueno, mi criterio de análisis no va a ser ni resistencia ni forma, sino que va a ser, por ejemplo, mantenimiento o operación. Entonces lo que yo voy a decir es, no, mire, yo en vez de construir otra línea o reforzar el túnel, lo que voy a hacer es que voy a hacer mantenimientos con cierta frecuencia para garantizar que el sistema siempre está funcionando correctamente. Entonces cuando yo hago eso, cambio completamente la dinámica del problema. Cuando yo selecciono uno de estos criterios que están acá, yo cambio completamente la dinámica del problema. Cambio lo que quiero resolver, cambio mi enfoque de análisis, cambio todo lo que estoy haciendo, porque cada solución que yo proporcione es una solución que debe ajustarse al criterio que yo estoy evaluando. Entonces el criterio es esencial en todo el proceso. Luego de eso me toca definir cuáles son los escenarios futuros. Entonces ya sé cuál es mi problema, ya conozco los criterios con los que lo voy a analizar. Ahora me toca pensar lo siguiente, listo, yo ya sé cuál es mi problema, ahora me toca imaginarme qué le puede pasar a la red. ¿Qué es lo que le puede pasar a la red? Entonces el problema pues empieza a complicarse, porque ¿cómo hago yo para imaginarme lo que le puede pasar a la red? Como decía Platón, ¿cómo hago yo para saber lo que no sé?
Entonces hay escenarios que yo me puedo imaginar y escenarios que no me puedo imaginar. Ahora, de los que yo me puedo imaginar, probablemente son muchos, pero tampoco los puedo analizar todos porque entonces el costo de analizarlos todos es demasiado alto. Entonces me toca seleccionar los escenarios. Y en la selección de los escenarios, pues está la clave de todo, porque yo solo puedo actuar sobre los escenarios que yo analice, no puedo actuar sobre escenarios que no considere. ¿Sí lo ven? Y luego viene la parte del análisis. Entonces, esto pues no tiene ninguna ciencia, simplemente lo que dice es, yo debo considerar todas las posibles amenazas y para cada una todos los posibles escenarios y además todos los posibles criterios. Yo debo considerar que haya un sismo, que utilice el criterio de forma y que el escenario que yo determine es X. Y debo hacer toda la posible combinación de escenarios, amenazas y criterios que yo pueda hacer. Como resultado de todo ese proceso, que es fundamentalmente un proceso probabilístico, entonces para cada caso debo evaluar las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias como resultado de esas posibles combinaciones? Y por supuesto, antes de eso debo haber podido definir qué consecuencias son las que voy a evaluar. Si es un problema económico y económico para quién. Y como resultado de eso, entonces clasifico mis alternativas o los casos que yo tengo y entonces ya puedo, digamos, evaluar la evidencia y con base en esa evidencia ya puedo tomar una decisión sobre cuál es la mejor forma de actuar. En conclusión de esta parte, y la otra me la paso más rápido, en un análisis de riesgo debo considerar que el comportamiento del sistema es un proceso y que absolutamente todo es un proceso que cambia en el tiempo, que las variables cambian en el tiempo y toman valores diferentes a medida que transcurre el tiempo. En consecuencia no puedo hacer ningún análisis estático en el tiempo. En segundo caso es que todo el análisis depende de los criterios que yo considere. Y tal vez ahí debido incluir que depende de criterios, depende de los tipos de cómo modele el proceso de ocurrencia del daño, etc. Y todo eso me sirve únicamente para recopilar evidencia, para acumular evidencia. Es que todo el análisis del riesgo y el manejo del riesgo es un poco como un juicio. Imagínenselo como un juicio en el cual el juez está acá y la defensa presenta su evidencia y la fiscalía presenta su evidencia, pero nadie sabe si la evidencia es cierta o no es cierta. Simplemente presenta la evidencia que creen que es y el juez toma la decisión. Con base en la evidencia que yo tengo, yo creo que la persona es culpable. Entonces aquí es lo mismo. Yo recopilo la evidencia y digo, con base en la evidencia que yo tengo de que puede ocurrir un evento indeseado, entonces yo creo que debo hacer esto que está allá. Entonces es un poco la dinámica del problema. Voy a saltarme, porque realmente el tiempo no me alcanza para mucho más, pero rápidamente, en la modelación de redes, las redes se modelan usualmente como grafos. Los grafos son nodos o elementos que están conectados por links, y esos links y esos nodos tienen atributos que, por ejemplo, caracterizan la demanda, la cantidad de personas atendidas, o la capacidad de flujo, etcétera, etcétera. Y la forma en cómo se manejan esos grafos, pues existe toda una teoría de matemáticas que se llama la teoría de grafos o la matemática de grafos, que es la que permite modelar los grafos. Nosotros hemos estado trabajando recientemente con unos modelos muy interesantes que han sido muy, digamos, muy eficaces, y solo voy a mencionarlos en esta diapositiva rápidamente, y consisten en lo siguiente. ¿Se acuerdan de la red de Bogotá, la complejidad de la red de Bogotá? Entonces, ante una red como la red de Bogotá, pues no es mucho lo que yo pueda hacer en términos computacionales si yo quisiera evaluar realmente todos los casos que yo quisiera evaluar. Entonces, lo que uno sí puede hacer es coger una red y repensarla como un sistema. En la teoría de sistemas fue diseñada para manejar sistemas complejos, o sea, sistemas con muchos componentes y muchos componentes que están interactuando de maneras que desconocemos. Entonces, la esencia del manejo de sistemas complejos consiste en la descripción jerárquica del problema. O sea, es coger el sistema y ser capaz de describirlo a diferentes niveles de precisión. Entonces, si yo tengo estoy en la parte de arriba del sistema jerárquico, lo que tengo es toda la red,
tengo una bola, un punto. Pero a medida que yo voy bajando lo voy desglosando y cuando llega abajo tengo los elementos individuales. Pero en cada paso intermedio tengo un sistema equivalente que tiene una representación mucho más liviana que el sistema completo. Entonces, cuando yo soy capaz de operar sobre esas descripciones parciales del sistema, puedo obtener soluciones que son mucho más prácticas para la toma de decisiones. Y es un poco, esto, digamos, coincide muy bien con el problema, por ejemplo, de la atención de emergencias. En la atención de emergencias, el presidente le dicen, presidente, necesitamos 50.000 millones de pesos para atender la emergencia. El presidente dice, listo, saquémoslos de acá los 50.000 millones. Luego, esos 50 millones pasan a las oficinas de emergencia regionales, digamos. Y ahí dicen, bueno, a Antioquia le vamos a dar 20.000, a Bogotá 30.000, a aquí tal, y los reparten. Luego la oficina de emergencia de Antioquia lo reparte entre los municipios. Luego en los municipios cada uno lo resuelve para sus necesidades particulares. Entonces aquí es un poco eso mismo. Las decisiones sobre la infraestructura y sobre la operación de infraestructura no deben tomarse a un único nivel, sino deben tomarse a diferentes niveles. Y para cada nivel la representación del sistema debe ser acorde con la decisión que uno pueda tomar. Entonces, si yo tengo una red, yo puedo describir la red a través de un proceso de agrupación, digamos, de la red, en una jerarquía y construir con eso unas redes ficticias que representan la intensidad o la importancia o las características de la red para mi toma de decisión en ese nivel. Son algunos ejemplos, no me los voy a saltar. Esto es interesante porque fíjense la complejidad computacional, cómo se reduce. Si ustedes ven aquí arriba, esto es 10 a la 35. El número de cálculos necesarios para resolver el problema sería 10 a la 35. ¿Sí? Mientras que si yo estoy en un nivel más abajo, por ejemplo por acá, el número de casos pues son 80 o 20 o 100. Entonces, ser capaz de aproximar, de hacer una aproximación de la red, pues es clave. Y esto es cómo cambia, por ejemplo, cómo cambia la red, la confiabilidad de la red, por ejemplo, de la conectividad entre estos dos puntos de ya A y B a medida que yo bajo en el análisis, pero voy a saltarme todo esto. Voy a pasar al último punto que yo creo que es el, digamos, tal vez un punto que puede ser un poco más interesante para este foro. Y es cómo puede hacer uno para incluir los criterios de riesgo en la operación de redes. Estas son algunas ideas, digamos, un poco de lo que yo creo que se podría hacer. La primera cosa que es importante es que el objetivo de cualquier tipo de análisis es la optimización de recursos, la optimización de la inversión. Yo optimizo la inversión cuando yo invierto el mínimo número de recursos que me garantizan la máxima operación del sistema. Entonces, para eso debo saber si el sistema falla o no falla, pero lo importante es que yo debo optimizar los recursos. Y uno, para hacer una optimización, no simplemente se puede hacer la optimización, digamos, arbitrariamente. Hay que definir claramente una función objetivo y unas restricciones y plantear un problema de optimización. Y yo creo que eso es, digamos, una parte muy importante para que la eficiencia de los recursos realmente tenga un impacto en la operación del sistema. El segundo punto que lo ha mencionado ya es que todo tiene que ver con el valor esperado de las inversiones durante la vida útil de la infraestructura. Entonces uno debe definir tiempos de operación y con base en esos tiempos debe definir inversiones y con base en las inversiones uno debe definir el valor presente neto y hacer un análisis de optimización de costos que le permita saber cuáles son los parámetros que maximizan esa función objetivo. Pero tal vez el punto, digamos, más interesante es que yo creo que la mejor forma de manejar el riesgo en problemas tan complejos como las redes es a través de incentivos. La teoría de incentivos en infraestructura es tal vez, yo creo que digamos una de las piedras principales, o es la esencia de un buen manejo de la infraestructura.
el que si uno es capaz de colocar los incentivos adecuados, el riesgo se maneja solo. Y yo creo que ahí hay un potencial inmenso para explorar. Y es, ¿cómo hago yo para definir incentivos de tal manera que para las empresas o para los individuos ser aversos al riesgo o protegerse del riesgo sea eficiente y eficaz? O sea, si hay riesgo en este momento, si existe un nivel de riesgo, existe un nivel de riesgo porque nadie está interesado en protegerse de ese riesgo. Entonces, ¿cómo hago yo para generar unos incentivos para que la gente se quiera proteger sola? Es como si yo les digo a ustedes, si todos cuando salen de la casa cierran la casa con llave, porque se están protegiendo de un riesgo, del riesgo de que los roben. Eso lo hacen ustedes sin necesidad de que nadie les diga, sin necesidad de que nadie les pague. ¿Cómo hacemos para que pase eso mismo con la infraestructura? Que las compañías y las personas actúen de tal manera que se autoprotejan del riesgo sin necesidad de que nadie les diga nada. Si ustedes lo piensan, las implicaciones de eso serían impresionantes, porque implicaría que el gobierno tendría que reducir la inversión en el manejo del riesgo. Las inversiones para controlar el riesgo, no hay necesidad de invertir tantos recursos porque la gente lo está haciendo sola. Toda la esencia de eso estaría, o el éxito de eso estaría en definir o en ser capaz de definir los incentivos apropiados. Y tal vez, digamos, un foro como este es el espacio preciso para discutir este tipo de alternativas. Y bueno, ya con esto más o menos, pues termino un poco ahí saltándome algunas cosas. Se me pasé un poco del tiempo, pero espero pues que por lo menos esto haya cumplido con sus expectativas. Y si tienen alguna pregunta, pues con muchísimo gusto estoy abierto a cualquier observación o sugerencia.